Bruja me lanza una maldición en cementerio. Estas historias son mandadas por clientes. Si tú deseas enviar una, lo puedes hacer por Facebook o Instagram. Hola, don Doctor Horror, aquí le va mi historia paranormal. Cuando tenía 14 años, mi madre nos llevó por primera vez a conocer a su familia a un pueblito del estado de Tlaxcala. Era un pueblo quieto, así que no había mucho que hacer en ese lugar. Y nos salíamos en la noche a andar en bici con mis primos. Una noche nos aventuramos a un cementerio, ya que mis primos me querían enseñar una tumba que estaba abierta y se veían, según ellos, los huesos de un difunto. Cuando llegamos al panteón eran como las 7:30, apenas y se veía. Dejamos las bicis en la entrada y con bastante miedo recorrimos los primeros pasillos del cementerio. Y de entre las tumbas sale una voz de mujer. ¿Quién les dio permiso de entrar? Todos gritamos y corrimos despavoridos, pero alguien me agarró de la mano de una manera agresiva. Volteé a ver quién fue. Era la anciana, que tenía una cara de enojada, y fue la que nos asustó con su voz. Me jalé hacia ella de manera brusca y con un dedo me dibujó algo en la frente. Dijo algo que no pude entender. No pude reaccionar, ya que fue muy rápido, y cuando me soltó, salí corriendo asustada. Me subí a mi bicicleta llorando y nos fuimos todos juntos. En el camino, les conté lo que la anciana me había hecho. Cuando llegamos, fui con mamá y empecé a llorar. De un momento a otro, no me sentí muy bien. Sentí que todo me daba vueltas. Me dieron muchas ganas de vomitar. Me dio dolor de estómago y calentura. De ahí, perdí el conocimiento. Cuando vuelvo en sí, veo a mi mamá agarrándome del pelo y cargándome mientras vomitaba una especie de aceite negro con pelos. No entendía qué había pasado, pero ya era de día. Así que cuando me sentí mejor, le pedí a mi madre que me dijera por favor qué había pasado. Me contó mi mamá que mis primos le contaron lo que pasó en el cementerio. Una de mis tías llamó a una vecina y me hicieron una especie de limpia, hasta que me salió la mala vibra o el mal de ojo, que me echó esa anciana, que por obvias razones era una bruja. Mis primos después me contaron que les di mucho miedo, ya que hacía ruidos cavernosos, me retorcía y los ojos se me ponían en blanco, mientras gritaba, y desde ese entonces la vida me cambió por completo. Ahora veo sombras y puedo hablar con espíritus. Estas historias son enviadas por clientes. Si tú gustas enviar una, mándanos un mensaje por Instagram o Facebook. Hola, don Doctor Horror, me encantan sus playeras. Tengo 2 y me fascinan. Ahí les va mi historia. Todo esto pasó cuando yo tenía 4 años. Jamás quería dormir en mi cama. Le decía a mi mamá que había una persona cerca de la ventana. Lo describía como un monje que tenía la cara desfigurada y quemada. Obviamente mi mamá jamás me hizo caso y me decía que me calmara, que todo estaba en mi mente. En una ocasión grité y desperté a mi madre. Ella vino a calmarme y cuando logró dormirme, se movió sola a la cama. Fue un movimiento brusco y se separó de la pared unos 20 centímetros. Así logró ver unos símbolos y letras que apenas si se veían, ya que la pintura blanca que había no logró cubrirlos totalmente. Obviamente mi mamá se espantó y mandó a bendecir mi cuarto, y ese mismo día el ambiente de esa casa cambió bastante. Se empezó a sentir mucho más pesado. Mis padres y hermanos decían que veían sombras, sentían que los miraban, les apagaban las luces y hasta sentían cómo se sentaban en sus camas. Mi mamá y mi papá describen esa época como la más horrible de sus vidas. En una de estas noches, mi papá estaba teniendo un sueño donde una mancha negra entraba por la ventana a mi cuarto, rompiendo la ventana. Se dirigía a mi cama, me levantaba en brazos y se iba volando. Y mi papá corría detrás de esa sombra para alcanzarme, pero por más que corría no podía alcanzar a esa sombra, que cada vez estaba mucho más alto. Espantado, mi padre se levantó de inmediato,
por el miedo que le provocó ese sueño, y fue corriendo a mi cuarto para ver si estaba bien. Cuando prendió la luz, vio a un monje con la cara desfigurada. Tenía las palmas de las manos extendidas, las manos levantadas y golpeó el vidrio rompiéndolo en pedazos. Mi papá se aventó a mi cama para cubrirme y protegerme. Cuando levantó la mirada, no había nadie ahí. Mi familia estaba analizando la ventana y en la parte de abajo de la pared estaban los mismos símbolos, pero estaban escritos con lápiz al revés y eran más grandes. Desde esa noche toda mi familia nos dormíamos en un solo cuarto. Aún seguían pasando cosas. Varios padres vinieron a bendecir la casa, pero eso hacía que más cosas se manifestaran. Afortunadamente mi papá se apuró para rentar una nueva casa, y todas esas manifestaciones no nos siguieron más. Por lo que sé, aún esa casa está abandonada, y está aquí en la Ciudad de México. Está ubicada en Santo Domingo, Coyoacán. Relato de un soldado tras un ataque en Tamaulipas. Hola, saludos don Dr. Horror, me encantan sus diseños. Acá en Tamaulipas yo soy soldado. Me tocaba hacer rondines junto con mis compañeros en la noche. Está de más decir que es una situación muy riesgosa. En una de tantas noches donde en serio teníamos mucho miedo, ya que se sabía que estaban por atacar. Solo era cuestión de tiempo. Todos estábamos muy nerviosos, estábamos súper alertas. En ocasiones, muchos de mis compañeros y yo nos poníamos a rezar juntos mientras hacíamos nuestros rondines. Yo siempre le pedí a mi abuelo que me cuidara desde el cielo y me protegiera, hasta que llegó el momento. 4 camionetas nos cerraron el paso. Nosotros respondimos. Poco a poco veía cómo mis compañeros caían, nos doblaban en número y en armamento, hasta que sentí caliente mi brazo y no podía moverlo más, ya que no me respondía. Así que corrí como nunca hacia los árboles. Uno de mis compañeros me hizo segunda, pero el enemigo venía siguiéndonos. Yo solo escuchaba cómo disparaban atrás de nosotros, ya que nos tenían muy bien alumbrados y nos daban con armamento de alto calibre. Pero jamás le dieron a mi compañero ni a mí. Cada vez veía más lejos las luces hasta que por fin los perdimos. El dolor de mi brazo cada vez era más intenso. Sentí mi cuerpo cortado, temblaba, me daban escalofríos y mi brazo lo sentía roto. Me senté porque ya no podía más. Mi compañero me pone un pañuelo en la herida y me dice: vas a estar bien, yo te voy a cuidar. Estando entre los árboles no se veía nada, pero aquellas palabras que me decía mi compañero me calmaban. Pasaron unos 45 minutos y yo aún estaba en shock. Me sentía sumamente cansado y pensando que no me quería morir en ese lugar. Pero de pronto ese compañero me contestó: no te vas a morir, ya recibí muchas balas por ti cuando veníamos corriendo. Aparte, siempre me dices que te cuide. Mira, mejor ya duérmete, mañana vas a estar como nuevo. Y solo sentí como el peso de mi cabeza me ganaba y cerraba los ojos en contra de mi voluntad. Cuando vuelvo en sí eran las 7 u 8 de la mañana, apenas se veía el sol. Mi brazo no dolía, en efecto tenía una herida, pero podía mover mi brazo con facilidad. Y como si nunca me hubiera pasado algo, me quité el pañuelo que me puso mi compañero, que por cierto no había ningún rastro de él. Regresé al lugar de los hechos, donde había policías y demás gente. Me comentaron que solo 2 de mis compañeros sobrevivieron, pero que estaban de suma gravedad en el hospital. Al final, solo sobrevivió uno de ellos. Yo dejo la milicia y al llegar a casa de mis padres veo una ofrenda donde estaba una foto de mi abuelo poniéndome un pañuelo para que no viera a la hora de romper la piñata cuando yo tenía 8 años en una Navidad. Mismo pañuelo que me pusieron en la herida de mi brazo aquel día.